nace como esclavo. ¿Puedes imaginar cómo sería comenzar la vida con tales limitaciones? Desde su nacimiento, Epicteto es introducido en un mundo donde la libertad personal no es una opción para él. Su vida, como la de muchos en su condición, estaba determinada por las decisiones de otros. Pero, ¿cómo afectó esto su visión del mundo y su filosofía posterior? A pesar de estas circunstancias adversas, Epicteto se encontró con la filosofía. Fue su propietario, Epafrodito, quien le permitió estudiar bajo la tutela del gran filósofo estoico, Musonio Rufo. Esta oportunidad marcó un punto de inflexión en su vida, abriendo la puerta a un mundo de pensamiento y reflexión que definiría su legado. Así, en los confines de la esclavitud, comenzó a forjarse la mente de uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su origen humilde y su posición en la sociedad no fueron impedimentos para su brillantez intelectual. De hecho, podríamos argumentar que su experiencia como esclavo fue fundamental en la formación de sus perspectivas filosóficas. Para entender completamente la vida y las enseñanzas de Epicteto, es esencial sumergirnos brevemente en el contexto de la sociedad romana de su tiempo. Estamos hablando de un imperio en su apogeo, un crisol de culturas, ideas y clases sociales. El Imperio Romano, vasto y diverso, era una sociedad compleja. Dominado por poderosos emperadores, el imperio se extendía desde las áridas tierras de África del Norte hasta las frías fronteras británicas. La sociedad estaba estrictamente estratificada, con una clara distinción entre patricios, plebeyos, libertos y esclavos. La vida en Roma. En las ciudades la vida era un torbellino de actividad. Mercados bulliciosos, discusiones políticas en el foro, espectáculos en grandes anfiteatros, y por supuesto, la constante presencia de la filosofía y la retórica en la vida pública. Sin embargo, esta vibrante vida urbana contrastaba con la dura realidad de aquellos como Epicteto, cuya libertad estaba restringida por su condición de esclavitud. En este entorno, la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino una guía práctica para la vida. Los estoicos, en particular, encontraron un terreno fértil en Roma, donde sus enseñanzas sobre la virtud, el control de las emociones y la aceptación del destino resonaban tanto con los poderosos como con los humildes. Así, en el corazón de uno de los imperios más poderosos de la historia, Epicteto, un esclavo, comenzó a cuestionar y a reinterpretar las ideas de libertad, control y felicidad. Su perspectiva única, moldeada por su experiencia personal y el mundo en el que vivía, lo llevaría a convertirse en una de las voces más resonantes del estoicismo. De esclavo a filósofo. La vida de Epicteto es una historia de transformación extraordinaria. De las cadenas de la esclavitud a los salones de la filosofía, su camino es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la búsqueda de la sabiduría. Encuentro con la filosofía. La vida de Epicteto dio un giro decisivo cuando su dueño Epafrodito le permitió estudiar filosofía. Este acto, quizás inusual para un esclavo, abrió las puertas a un nuevo mundo para Epicteto. Fue bajo la tutela de Musonio Rufo, un destacado filósofo estoico, donde Epicteto comenzó a sumergirse en las profundidades del pensamiento crítico y la reflexión filosófica. Desarrollo de su pensamiento. En las enseñanzas de Musonio Rufo, Epicteto encontró no solo conocimiento, sino también una forma de vida. Aprendió que, a pesar de las circunstancias externas, uno puede alcanzar la libertad interior y la paz mental a través de la virtud y el autocontrol. Estos principios se convertirían en la piedra angular de su propia filosofía. Liberación y enseñanza. Eventualmente Epicteto obtuvo su libertad, un momento que marcó el comienzo de su carrera como maestro y filósofo. Estableció su propia escuela en Nicópolis, donde enseñó a muchos estudiantes, incluyendo a Arriano, quien más tarde recopilaría y preservaría las enseñanzas de Epicteto para la posteridad. Así Epicteto, una vez atado por las cadenas físicas de la esclavitud, se liberó a través del poder del pensamiento crítico y la filosofía.
Su vida es un poderoso recordatorio de que nuestras circunstancias externas no definen quiénes somos ni lo que podemos llegar a ser. Epicteto no solo fue un seguidor del estoicismo, sino que se convirtió en uno de sus más grandes exponentes. Pero, ¿qué significa realmente ser estoico? Vamos a sumergirnos en los principios fundamentales de esta filosofía que Epicteto abrazó y enseñó. Control sobre las emociones y pensamientos. En el corazón del estoicismo está la creencia de que aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad y la felicidad no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestro control sobre nuestras emociones y pensamientos. La virtud como bien supremo. Para Epicteto y los estoicos, la virtud es el bien supremo. Vivir virtuosamente, según la razón y en armonía con la naturaleza, era el camino hacia una vida plena. Esto implicaba honestidad, integridad, coraje y justicia. Aceptación del destino. Otro pilar del estoicismo es la aceptación del destino. Epicteto creía que debemos aceptar lo que está fuera de nuestro control, enfocándonos en cómo podemos actuar virtuosamente dentro de las circunstancias dadas. Esta aceptación no es resignación, sino un reconocimiento de la naturaleza de la vida y un compromiso con la acción correcta. Práctica y reflexión constante. Finalmente, el estoicismo no era solo una teoría para Epicteto, sino una práctica diaria. Enseñaba que debemos examinar constantemente nuestras acciones y pensamientos, esforzándonos siempre por mejorar y vivir de acuerdo con nuestros principios. Reflexión final. Así, los principios del estoicismo, tal como los enseñaba Epicteto, nos ofrecen una guía para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y serenidad. Nos recuerdan que, aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Frases famosas de Epicteto y su significado en la vida moderna. Epicteto, a través de sus palabras, nos ha dejado un legado atemporal. Sus frases no son solo reflexiones del pasado, sino lecciones vivas que podemos aplicar en nuestra vida moderna. Vamos a explorar algunas de sus frases más célebres y su relevancia actual. 1. Sobre el control. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero podemos elegir cómo respondemos a ellas. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por lo que sucede a nuestro alrededor, esta frase nos recuerda que nuestro poder más grande reside en nuestra respuesta a esos eventos. 2. Sobre la preocupación. Si te angustias por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. En la era de la información y las redes sociales, esta enseñanza es un recordatorio vital de que no son los eventos, sino nuestras percepciones y reacciones a ellos, lo que determina nuestro bienestar. 3. Sobre la libertad. La libertad es el derecho de vivir como deseamos. Esta frase resuena hoy en día en nuestra búsqueda de autenticidad y autoexpresión. Nos recuerda que la verdadera libertad viene de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, no simplemente siguiendo las expectativas de los demás. 4. Sobre la felicidad. La felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. En un mundo que a menudo valora el éxito y la posesión material, Epicteto nos invita a reevaluar lo que realmente importa para nuestra felicidad. Reflexión. Estas palabras de Epicteto, aunque milenarias, siguen siendo increíblemente pertinentes. Nos enseñan a enfocarnos en lo que podemos cambiar, a liberarnos de preocupaciones innecesarias y a buscar una vida auténtica y significativa. Influencia actual de las enseñanzas de Epicteto. Influencia contemporánea. Las palabras de Epicteto han trascendido el tiempo y el espacio,
influenciando a generaciones mucho más allá de su época y su entorno inmediato. Desde líderes mundiales hasta empresarios exitosos, las enseñanzas de este filósofo estoico siguen siendo una guía vital en el mundo contemporáneo. En el liderazgo. En el ámbito del liderazgo, las ideas de Epicteto sobre el control, la responsabilidad y la integridad resuenan fuertemente. Líderes como Nelson Mandela y Barack Obama han citado la filosofía estoica como una influencia en su enfoque para enfrentar desafíos y tomar decisiones críticas. Impacto en el mundo empresarial. En el mundo empresarial, la capacidad de diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no, una enseñanza clave de Epicteto, es fundamental. Empresarios como Tim Ferriss y Bill Gates han mencionado cómo el estoicismo les ha ayudado a navegar por el complejo mundo de los negocios y la innovación. Relevancia en la salud mental y el bienestar. En el campo de la salud mental y el bienestar personal, las enseñanzas de Epicteto ofrecen una perspectiva poderosa. La idea de que nuestra felicidad depende más de nuestras actitudes internas que de nuestras circunstancias externas, es un principio que resuena en terapias modernas como la terapia cognitivo-conductual. Presencia en la cultura popular. Además, la influencia de Epicteto se extiende a la cultura popular. Sus citas y enseñanzas aparecen en libros de autoayuda, podcasts y hasta en películas, demostrando que su sabiduría es tanto accesible como relevante para el público general. Reflexión. Así, las enseñanzas de Epicteto continúan iluminando el camino en diversas áreas de la vida moderna. Nos recuerdan la importancia de la resiliencia, la autoconciencia y la búsqueda constante de la virtud, principios que son tan necesarios hoy como lo fueron hace 2000 años. Superación de la adversidad. La resiliencia de Epicteto. La historia de Epicteto es un testimonio de la capacidad humana para superar las circunstancias más difíciles. Transformar su vida de esclavo a filósofo no fue solo un cambio de estatus, sino una demostración de extraordinaria resiliencia y fortaleza mental. Desafíos en la esclavitud. Imaginemos por un momento la vida de un esclavo en la antigua Roma. Limitaciones en la libertad, falta de derechos y, a menudo, un trato inhumano. En este contexto, Epicteto vivió sus primeros años, enfrentando desafíos que podrían haber quebrantado el espíritu de muchos. Fortaleza mental y filosofía. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, Epicteto encontró en la filosofía un refugio y una herramienta para fortalecer su mente. A través del estoicismo, aprendió a desvincular su bienestar interno de sus circunstancias externas, encontrando libertad en su capacidad para pensar, razonar y elegir su actitud ante la vida. De esclavo a maestro. Su liberación de la esclavitud fue solo el comienzo. Epicteto no solo se liberó físicamente, sino que también se elevó a través de su sabiduría y enseñanzas, convirtiéndose en un respetado filósofo y maestro. Su escuela en Necrópolis no fue solo un lugar de enseñanza, sino un símbolo de su viaje personal, desde las profundidades de la adversidad hasta las alturas del respeto y la influencia. Legado de resiliencia. La vida de Epicteto nos enseña que no son nuestras circunstancias, sino nuestra respuesta a ellas, lo que define nuestro carácter y nuestro destino. Su legado es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos la capacidad de buscar la luz del conocimiento, la sabiduría y la transformación personal. Reflexión. Así, la historia de Epicteto es una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan adversidades. Nos muestra que la resiliencia, la fortaleza mental y la adhesión a nuestros principios pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo y alcanzar alturas inimaginables. Enfrentando la enfermedad y la discapacidad. La determinación de Epicteto. Además de las barreras sociales y las limitaciones de su condición de esclavo, Epicteto enfrentó desafíos personales significativos
en términos de salud y discapacidad. A pesar de estos obstáculos físicos, su determinación y filosofía de vida le permitieron no solo superarlos, sino también utilizarlos como una fuente de fortaleza. Lucha contra la discapacidad. Se dice que Epicteto vivió gran parte de su vida con una discapacidad física. Aunque los detalles exactos son escasos, esta discapacidad podría haber sido el resultado de un trato cruel durante su esclavitud. Sin embargo, en lugar de ver esto como una limitación, lo utilizó como un catalizador para su crecimiento personal y filosófico. Filosofía como herramienta de superación. Para Epicteto, su condición física era un ejemplo práctico de sus enseñanzas estoicas. Enseñaba que, aunque no podemos controlar ciertos aspectos de nuestra vida, como nuestra salud o nuestra apariencia física, podemos controlar nuestra actitud hacia ellos. Esta perspectiva le permitió transformar un potencial obstáculo en un camino hacia la sabiduría. Inspiración para otros. La forma en que Epicteto manejó su discapacidad se convirtió en una fuente de inspiración para sus estudiantes y para todos aquellos que conocieron su historia. Demostró que la verdadera medida de una persona no se encuentra en su condición física, sino en su carácter y en su capacidad para enfrentar la adversidad con coraje y dignidad. Legado de fortaleza. La vida de Epicteto nos enseña que nuestras limitaciones físicas no definen quiénes somos ni lo que podemos lograr. Su ejemplo es un poderoso recordatorio de que, incluso frente a desafíos físicos, podemos cultivar una mente fuerte y un espíritu resiliente. Reflexión. Así, la historia de Epicteto no es solo la de un filósofo brillante, sino también la de un individuo que, a pesar de las adversidades físicas, nunca permitió que éstas definieran su destino. Su legado sigue siendo un faro de esperanza y fortaleza para todos aquellos que enfrentan desafíos similares. Hemos viajado a través de la vida y las enseñanzas de Epicteto, un filósofo cuya sabiduría sigue iluminando nuestro camino incluso después de 2 milenios. Espero que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido por la vida de una de las figuras más fascinantes de la filosofía antigua. Si han disfrutado este video y quieren seguir explorando las vidas y enseñanzas de grandes pensadores de la historia, no olviden suscribirse al canal. Al hacerlo, se unirán a una comunidad de mentes curiosas y apasionadas por el conocimiento y la sabiduría. Y si tienen algún comentario o pregunta, o si hay algún otro filósofo o tema que les gustaría que exploremos juntos, por favor, déjenlo en los comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Hasta la próxima. Sigan buscando el conocimiento y la sabiduría en cada rincón de sus vidas. Nos vemos en el próximo video.